Hola a todos, yo soy Pez y por si no lo sabían, yo estudio ilustración. Y uno de los trabajos que tuve que hacer hace poco fue hacer 7 ilustraciones. Hoy les voy a mostrar 3 de ellas. Pez necesita hacer el intro. La temática de las ilustraciones era libre. Nuestra profesora nos dijo que eligiéramos algo que nos gustara dibujar. Y yo pensé que es algo que me gusta mucho, que es algo que me encante. Los gays. Sí, pero que además de eso. Ah, sí, los ninjas. Desde que era niño me encantan los ninjas. Adoro las tortugas ninja y muchas series sobre ninjas. Así que dije, bien, dibujaré a ninjas. Pero quiero agregarle algo más a la mezcla. No solo a dibujar a ninjas, sino ninjas que son monstruos. La idea era tomar monstruos clásicos y convertirlos en ninjas haciendo personajes originales, personajes nuevos, pero que estos monstruos no se vieran como los típicos monstruos que podemos ver en otras partes. Y con esa introducción empezamos en el Speed Paint. El primer personaje que hice fue un vampiro. Este vampiro le puse el nombre de Vasily. Lo que primero que hice fue dibujar la estructura de la pose y luego fui haciendo como pequeños bocetos del fondo. Yo me imagino que viven en una clase de ciudad imaginaria, ya saben, como una ciudad inventada, pero que viven específicamente en el barrio japonés. Luego de que ya tenía un poco la idea, fui haciendo pues el dibujo en sí, poniéndole la ropa, la cara al personaje. El diseño de personaje no lo hice en digital, lo hice en un cuaderno aparte. Que de hecho tuve como una semana solamente para hacer el diseño del personaje, lo cual fue un poco estresante porque una semana para diseñar a 7 personajes es poco tiempo. Y además de eso tenía que hacer como que bocetos y ideas para mostrarle a mi profesora, entonces como que era menos de una semana para hacer el diseño de personajes. Pero creo que me gustaron bastante cómo me quedaron. Algunos personajes les voy a cambiar algunas cositas más adelante cuando los vuelva a dibujar. A cada uno le puse un arma determinada. A Vasily, como podrán ver en la imagen, él usa abanicos. Ahora, todas estas ilustraciones quería que tuvieran una vibra o inspirarme en los cómics americanos. Entonces, cuando ya tenía el boceto más o menos hecho, empecé a ponerle más líneas, poner algunas partes que sean completamente negras, no ver un poco el achurado, y luego lo puse en tonos blanco y negro. O sea que pinté el boceto muy rápidamente con tonos en blanco y negro o grises. Entonces, más adelante, cuando le pongo el color, puedo ver la imagen de referencia y me fijo que los tonos están bien. Así se genera más contraste en la imagen y el personaje no se mezcla con el fondo. Que una imagen tenga más contraste también la hace más interesante. Ahora estarán viendo el line art o la línea. Yo usé un pincel de los que venían en la app, que por cierto utilizo la app HiPaint. De hecho tengo un tutorial en mi canal por si lo quieren revisar de cómo funciona la app. Entonces a este pincel le cambié un poco las modificaciones. La app te deja hacer eso, modificar el pincel, para que tuviera una diferencia lineal. Es decir, que si presiono menos el lápiz, la línea sale más delgada y si lo presiono más, la línea sale más gruesa. Entonces lo primero que hice aquí fue hacer unos bloques de negro para lo que serían los edificios de atrás, que son completamente negros, que es algo que se suele hacer bastante en los cómics. Igual las líneas del edificio los hice con esta herramienta en la aplicación que hace que las líneas sean rectas. Esto es algo que suelen tener todas las aplicaciones de dibujo para que te salga recto. Luego empecé a entintar al personaje poniéndole las zonas con más sombra de un color completamente negro y poniéndole achurado a diferentes partes. Luego fue poniendo el color. Puse un color azul oscuro del fondo porque pues es de noche. Todas estas ilustraciones querían que tuviera una paleta de colores muy bisexual, por decirlo así, porque van a ser azules, morados y rojos.
Esto para dar una vibra de misterio, de misticismo, de oscuridad y de peligro con el rojo. Luego fui poniendo los colores base. Cuando estaba diseñando este vampiro, originalmente pensaba en hacerle la piel muy clara, pero luego pensé, eso es típico de los vampiros, o sea, se han visto muchas veces a vampiros con piel casi blanca, como si fueran albinos, pero tienen el pelo oscuro. Claro, hay algunos con pelo blanco. Pero como ya dije, yo no quería que mis versiones fueran versiones estereotípicas de los vampiros. Así que este vampiro no es un vampiro blanco. Y aquí va un dato curioso. En Transilvania es una de las regiones, por lo que tengo entendido, con más diversidad cultural en el país de Rumanía. Entonces, que un vampiro que haya nacido en Transilvania, como lo sería el origen de Vasily, que fuera de un color de piel que no fuera blanco, en realidad no es tan raro. O sea, igual son criaturas que no existen, o sea, creo que no importa mucho si un vampiro no sea blanco, ¿saben? En esta ilustración hay luces de neón atrás, entonces tuve que buscar cómo dibujar las luces de león, porque no de neón, ¿verdad? Y la dislexia, porque no sabía cómo pintarlas para que quedaran bien. Una vez que hice eso, fui poniendo diferentes luces y sombras. Puse algunas en los edificios, pero no se notan mucho porque, bueno, lo principal de la ilustración era el personaje. Para hacer estos personajes, para diseñarlos, tuve que investigar sobre los ninjas. Y aunque ya sabía algunas de esas cosas, las volví a repasar. Fue muy importante ver los trajes, los diferentes tipos de trajes que habían. Y de hecho busqué ilustraciones antiguas, ilustraciones japonesas antiguas de cómo eran los ninjas, para tomar inspiración para hacer los diferentes trajes. En el Speed Paint no se nota, pero ni una capa que la llené solo con color negro y la puse en el modo de capa de color, me parece, o de saturación, para que la imagen se volviera blanco y negro y pudiera ver los contrastes. Y luego cuando ya tenía el color y las luces listas, lo que hice fue poner una capa en multiplicar, no me acuerdo en qué color exactamente la puse, si debió ser un morado o un azul, y fui borrando algunas partes para que hubiera una sombra más fuerte y pues que las luces resaltaran más. Y luego volví a modificar la imagen para que estuviera más clara porque la imagen la tenía que imprimir. Y bueno, si uno imprime ilustraciones sabrá de que normalmente los colores salen diferentes. Entonces hice una prueba, pero los colores estaban medios raros. Entonces aclaré un poco la imagen para que se imprimieran bien los colores. Pero bueno, este sería el resultado de la imagen. Comentar qué te parece este vampiro y si te gustaría saber más de él. El siguiente personaje que voy a dibujar es una momia de Egipto específicamente porque, por si no lo sabían, en otros lugares del mundo también habían momias. Y aquí viene, pues con un dato curioso, en Chile, mi país, existen las momias más viejas del mundo. Esta momia se llama Bomani. Le podríamos decir Mani Manito de cariño si quieren. Y él usa una nagatana, que es algo muy parecido a un bow, ya saben, de los palos largos que por ejemplo utiliza Donatello de las Tortugas Ninja. De hecho, en 2012, en esa serie Donatello usa una nagatana. Bueno, son esos palos largos con una cuchilla al final. De hecho, para su pose me inspiré en una pose de Donatello, como igual tiene el palo largo. Para su diseño, como era una momia, quería que tuviera muchas vendas, entonces tiene pues muchas vendas. Lo cual, como decisión para diseñar un personaje, me gusta, pero al mismo tiempo creo que fue una pésima decisión. Luego, cuando lo tenía que dibujar y tenía que pintar todas las vendas, fue como que, ay, me arrepiento tanto de mis decisiones, ¿saben? Creo que una de las cosas que más me costó hacer en estos dibujos fue el fondo. No suelo hacer fondos, muy rara vez hago fondos. Normalmente hago personajes con un color plano simplemente de fondo, entonces tener que hacer como que edificios y cosas más complejas sí fue más difícil. Y creo que probablemente en varios están mal hechos, o sea, en el sentido de la perspectiva. Pero estas ilustraciones me sirvieron para eso, para practicar mis fondos.
Ahora, no se dejen llevar por la pose. Yo creo que Bomani tiene la misma personalidad que Pepe el Pollo en las películas de los pingüinos que surfean. No sé por qué, solo me da esa vibra. Ah, y se me olvidaba decirlo. Bomani significa guerrero o algo así en Egipto, por lo que investigué. Luego de tener el boceto listo, que es más o menos lo mismo que hice en el dibujo anterior, es decir, de hago la estructura, hago un poco los fondos, hago las líneas para el achurado, pongo algunos bloques de negro, empecé a hacer los tonos de grises para lo mismo de antes, o sea, para ver dónde iban a estar luces y sombras y para guiarme mejor cuando tuviera que pintar. Igual, estos los bocetos se los tenía que mostrar a mi profesora y pues eso también le servía a ella para ver cómo iban a hacer los dibujos. Porque es diferente mostrarle a otra persona los dibujos, aunque ya sean en escala de grises, que intentar decirle cómo te lo imaginas tú. Y luego empecé a hacer el entintado. De nuevo empecé con los bloques de negro, poniéndolos, o sea, donde iba todo negro. Estos lo hacía o con el bote de pintura o con estas herramientas que sirven para hacer formas y que se rellenan sola luego. Y luego iba entintando lo demás, ya sean como el achurado, el personaje. De lejos no se nota mucho, pero probablemente más adelante cuando le muestre la ilustración terminada se los ponga de cerca, pero a Bomamni le puse este típico delineado Egipto porque me pareció bonito. Además para igual mostrar de que es una momia. Igual tiene como este peinadito que son como que estas trenzas con estas como que cositas o adornos abajo que igual era como que típico de los egiptos. Y luego fui poniendo los colores. Hice un degradado para los edificios y para como la parte de la azotea en donde está pues puse un color plano y luego igual puse como que un degradado para que una parte se viera más oscura. Y para el personaje lo pinté de una manera diferente para intentar algo nuevo y en vez de poner los colores base y empezar con las luces y las sombras, lo que hacía era ir pintando por partes. Ponía a veces o un tono oscuro o de sombra, un tono medio y luego iba agregando algunas luces y algunas sombras más oscuras y los iba mezclando. O sea, en vez de poner el color plano en todo el personaje y luego las sombras a todo el personaje y luego las luces a todo el personaje, lo que hice fue ir por partes. Primero pinté la piel, luego fui pintando las vendas, aunque luego de un rato me aburrí con las vendas y empecé a pintar la ropa y, o sea, al principio iba a hacerlo ordenado y luego como que me aburrí y fui pintando lo que pues yo quería hacer. Entonces, claro, luego empecé con el traje o con el arma. Hice los ojos, hice el cabello, hice como que estas cositas del cabello. Los ojos quería hacerlos un poco como Gambito de los X-Men, donde la parte blanca del ojo, o la que normalmente es blanca, es negra y los ojos son rojos. Le puse las lucecitas a las ventanas, o sea, como que pinté las ventanas para que se viera como si estuvieran lucecitas. De hecho, le cambié un poco los colores al fondo un par de veces porque no me encantaba cómo estaban. Entonces, como que le cambiaba un poco los colores o le ponía una capa encima de otro color para que se viera un poco diferente. Si se fijan, en el pecho tiene un circulito que de hecho el vampiro también lo tenía y era que mi idea era que todos tuvieran como que el símbolo del clan porque todos forman parte de un mismo clan de ninjas monstruos, pero no se me ocurrió qué símbolo ponerle, o sea, no diseñé un símbolo porque como que no tenía tiempo para crear una historia, la historia la estoy creando ahora. Entonces simplemente a algunos les puse como que este circulito en el pecho, en el traje, y los dejé como que en blanco con un color y no le puse ningún símbolo. Luego agregué una luz roja para que se viera más intenso, además creía que había poco rojo en la imagen. Y el rojo era un color importante en la paleta de colores. Y luego para el otro lado donde no le llegaba la luz roja le puse una clase de luz azul con una clase de luz de rebote que viniera desde los edificios. Y así quedaría esta momia. Comenta qué te pareció. El último personaje es un licántropo. De hecho, es una mujer lobo siendo específico.
aunque no se nota mucho que sea una mujer porque la hice en su forma de lobo. Pero sí, ella es una chica y su nombre es Ame. De hecho, en el dibujo detrás de ella podemos ver la luna llena. En el dibujo no se nota tanto, pero si se fijan, en una mano tiene estrellas ninja o shurikens. Ya les dije que a todos tenían un arma determinada y las estrellas ninja o shurikens serían la de ella. Aunque creo que probablemente utilice sus garras más como arma que las estrellas ninja. Quería que su traje estuviera rasgado en algunas partes para mostrar que es alguien brusca y que normalmente pues cuando se transforma tal vez su traje se rompe. Un poco como lo que pasa con Hulk. Y como ya les dije, no soy muy bueno con los fondos, entonces este fondo es muy simple, que es literalmente como que la azotea. Lo hice como en diagonal para darle más dinamismo y los edificios, pues literalmente como cuatro edificios atrás. Cuando estábamos revisando el resultado final, mi profesora me dijo, ¿ese es el hombre lobo? Y yo le dije, sí. Y ella me dijo, parece un gato. A lo cual yo le respondí, no sé dibujar furros. Literalmente, eso pasó. Cuando ya tenía el boceto listo, hice de nuevo lo que es las escalas de grises para ver más o menos cómo iba a estar este color. La idea pues era que la luna le reflejara pues luz por atrás. Luego empecé con el line art. De nuevo puse primero las zonas más oscuras o las zonas que son bloques de negro y luego empecé con el achurado o las líneas que definen al personaje. Mi profesora me dijo, y es algo que me han dicho otros profesores, es que en tradicional o cuando dibujo pues en papel tengo un buen valor lineal, pero cuando lo paso a digital se pierde un poco. Entonces he intentado ser más consciente de eso y, y practicar un poco ese ámbito para que mis dibujos en digital queden mejor. Ahora, como todos esos personajes son bastante nuevos, no les tengo una personalidad clara, entonces no estoy seguro cómo sería Ame. Aquí está en una pose de pelea arañando el suelo, pero por ejemplo no sé cómo sería ella en un día normal haciendo cosas tranquilas. Que aquí la dibujé bastante ruda, en realidad sería una persona bastante simpática. Luego empecé con los colores. Aquí de nuevo voy a poner los colores base y luego las luces y sombras. Pinté los edificios. Hice que la luna tuviera una clase de brillo. Para esto pinté la luna pues de blanco o creo que en realidad era un celeste muy claro. Pues la pinté toda de un color y luego esa capa la copié y la capa que estaba copiada la puse abajo de la capa original y la difuminé un poco para que los bordes se vieran así como si estuviera brillando. Y luego puse algunas luces y sombras en los edificios y en el fondo. Pinté las ventanitas y con un pincel de puntos. Ya saben, de estos pinceles que vienen en las aplicaciones con diferentes texturas. Hice las estrellas porque no tenía tiempo para estar haciendo las estrellas una a una. Luego de que mi profesora me lo revisara, hice algunos ajustes en la imagen. Modifiqué el tamaño de la sombra que está en el suelo y la edité un poco para que se viera más como la sombra del personaje y no simplemente como una mancha negra. E intenté darle más textura al pelo. Y así quedaría esta imagen. Comenta, ¿te gustó esta mujer lobo? Y así quedarían estos tres personajes. Muchas gracias por ver, nos vemos en la siguiente ocasión. Se están preguntando, ¿Pez y los demás personajes? Dijiste que eran 7. Pues haré una parte 2 y una parte 3 de este video mostrando a los demás personajes. Si lo quieres ver, no olvides suscribirte y aprieta la campanita para que YouTube te avise. Hasta la vista, marineros.